Muy bien, pues nada, muy buenas tardes a todos. Encantado de veros aquí en una nueva sesión de nuestras conferencias dedicadas a la asociación profesional. Hoy tenemos un invitado muy especial, Rodolfo Carpentier. Es una persona que yo conocí hace 25 años en el primer máster de business que se hizo en España. En ese momento, año 99, el tema de Internet estaba explosionando y en esa misma época pues también tuvo ese momento de caída total, ¿no? Y en ese máster pues tuvimos un elenco de profesores muy interesante, pero yo siempre me acordaba de Rodolfo porque siempre me pareció que era el profesor que más metido estaba en el mundo de Internet, en lo que se nos venía encima. Y la verdad es que, bueno, pues de repente, no hace mucho, pues conectamos por estas cosas de las redes y me dije, oye, qué maravilla sería el poder contar con su experiencia y que nos contara hacia dónde va el mundo. Porque claro, él tiene una trayectoria que son muchos años, desde que él empezó a conocer Internet, desde los años 90, de los principios de los 90, ahora igual nos cuenta algo más, y estamos hablando ya de 35 años o más de experiencia con una visión muy amplia sobre lo que está pasando y sobre la perspectiva de lo que puede pasar. Entonces, va a ser él el que, a través de lo nuevo, pues también se complete la presentación y después nos hable de estos modelos de negocio que él conoce bien como mentor, como inversor, como experto. Así que, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues mira, yo pensaba que, como todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, pues iba a hacer mi presentación o iba a pedirle a Diana, que es mi asistente virtual, que os haga una pequeña presentación. Tiene la ventaja de que casi nunca me hace caso, pero bueno, vamos a intentarlo. Diana, ¿estás ahí? Diana. Aquí estoy, Rodolfo. ¿En qué te ayudo? Quería que hicieras una presentación mía, por favor. Claro, Rodolfo. Aquí tienes una semblanza que puedes usar para presentarte en tu charla de esta tarde. Rodolfo Carpentier es un empresario, inversor y mentor con una larga trayectoria en la transformación digital y la creación de modelos de negocio innovadores. A lo largo de su carrera, ha participado en el lanzamiento y desarrollo de numerosas empresas tecnológicas, ayudando a emprendedores y organizaciones a identificar oportunidades estratégicas en el entorno digital. Es fundador de Cardom Digital, donde asesora a empresas en crecimiento y lidera iniciativas para impulsar la digitalización y la innovación. Además, ha sido inversor en múltiples startups y proyectos disruptivos, con especial énfasis en el uso de inteligencia artificial, el marketing digital y la optimización de procesos empresariales. Su experiencia abarca desde el mundo corporativo hasta el ecosistema emprendedor, siempre con un enfoque práctico y visionario. También participa activamente en iniciativas como Diálogos Cardo, una serie de entrevistas con líderes empresariales en la Bolsa de Madrid, y colabora con distintas organizaciones en la aplicación de la tecnología a sectores clave como la educación y la accesibilidad. Hoy, en esta charla, compartirá su visión sobre los modelos de negocio del siglo XXI, la digitalización y las tendencias que están moldeando el futuro empresarial. Si quieres que añada o ajuste algo, dime y lo adapto. Me parece muy bien, Diana. Te voy a desconectar. Si no, está todo el rato escuchando y nos monta unos cirios importantes. Pero que sepáis que esto es la inteligencia artificial, que la llevas en el bolsillo. Y yo acabo de cumplir los 80 años. O sea, quiere decir que esto no es solo para jóvenes. Es para gente que realmente tenga curiosidad. Yo siempre he dicho que las presentaciones casi siempre vienen enlatadas y son un pequeño rollo.
Es decir, os voy a dar un pequeño rollo al inicio, pero os han pasado unas notas para que podáis hacer preguntas. Porque algo que me maravilla siempre es las preguntas que me hacen. Y casi siempre las presentaciones son mucho mejores dependiendo del número de preguntas que me hagan. Y la forma de que la gente no se cohíba es que las escriba, se las pase a Miguel Ángel o a Clara y que cualquiera de ellos dos me las lea y yo contestaré a cualquiera de las preguntas que me hagan. Vamos a hablar de los modelos de negocio del siglo XXI y os voy a empezar por un planteamiento muy americano. Los americanos le llaman always on, es decir, siempre enchufado, siempre en línea. Es decir, una de las cosas que ha cambiado por completo es que a través de este móvil que llevas siempre contigo, algunos lo llevan incluso al cuarto de baño, lo que consigues es que puedas estar en comunicación constante con quien quieras. Y eso ha cambiado la forma en la que se hace absolutamente todo. La forma en la que te relacionas, cómo vendes, cómo funciona tu empresa, de qué forma contratas a la gente. Cambia por completo porque tienes esa situación en la que todo el mundo está siempre accesible. Y si no están accesibles es porque no quieren. Bien, vamos a empezar un poco y vamos a hablar de lo que pretendo enseñaros hoy. Lo que quiero es hablaros de algunos de los modelos de negocio que son más comunes, pero sobre todo quiero explicaros un poco cuáles son las grandes situaciones que han cambiado del siglo XX al siglo XXI. El siglo XX era un siglo de grandes inversiones que se amortizaban a largo plazo. Este siglo, el siglo XXI, es diferente. Ya no pesan las cosas. Lo más importante es digital y por lo tanto no pesa. Y eso quiere decir que tenemos una oportunidad de hacer cosas completamente distintas. Los modelos de negocio del siglo XX, muchos están migrando al siglo XXI, pero les cuesta. Les cuesta porque vienen de unos balances que eran balances físicos a unos balances que son balances digitales, donde lo más importante es el talento y la intelectualidad. Hoy vale más una empresa por la gente que tiene dentro que por lo que hace. Bien, vamos a dar las bases de cuáles son las cosas cruciales que realmente han cambiado por completo. Lo primero es que todo es móvil. Es decir, desde el móvil podemos hacer cualquier cosa. Se ha inventado este concepto de la nube, que muchos todavía no saben qué es, pero que realmente es muy sencillo. Es que hemos pasado de tener la informática en nuestras instalaciones a tenerla en una nube de un especialista que permite que nosotros trabajemos a un precio mucho más barato que antes, porque solo utilizamos aquello que necesitamos. Siempre tenemos que estar conectados, es decir, las empresas de hoy tienen que ser capaces de entender que su cliente les puede pedir algo a las 4 de la mañana y tienes que tenerlo previsto. ¿Cómo lo consigues? Con el autoservicio. Es decir, tú tienes que tener un planteamiento en todo lo que hagas que cualquiera que necesite algo de ti o de tu empresa pueda acceder, interactuar y resolverse. Fijaros que hay un tema muy interesante que muy poca gente acaba de entender, y es que los grandes negocios de este siglo, lo primero que hacen es que el cliente sea el que se haga casi todo lo que necesita. Con lo cual, hemos pasado de situaciones en el siglo XX donde era normal tener ingresos por empleado entre 60.000, 70.000, 80.000 euros a empresas hoy en día que facturan hasta 1 millón por empleado. Y la razón de por qué eso es posible es porque el cliente se le dan unas herramientas para que sea capaz de hacerse él o ella lo que necesite. Y eso lo que permite es que la empresa se centre en aquello que es su negocio principal
y nos deje a nosotros como clientes hacer todo lo que antes tendría que hacer un montón de gente. Y no te digo ya con lo que habéis visto, cómo empieza con el tema de la inteligencia artificial, lo que está empezando a pasar, cómo se aceleran esos ritmos y cómo hoy en día hay ya empresas que con 20 personas se han vendido por 100 millones de euros cuando todavía no tenían beneficios. Y simplemente la empresa grande ha comprado la inteligencia que tenía ese grupo de gente que era capaz de operar con inteligencia artificial las 24 horas del día. Otro tema que es muy importante, ahora probablemente el amigo Trump lo quiere cambiar, pero hasta ahora Trump no estaba y todo era global. Estamos empezando a tener problemas porque no todo el mundo entiende la globalidad, pero sin embargo los negocios son globales. Tú cuando tienes una idea de negocio, quieres ponerla en marcha, lo que tienes que hacer es pensar que España es un pequeño país, que no somos más que el 0,7% del Internet mundial y que por lo tanto si queremos realmente tener un gran negocio, tenemos que ser capaces de salir de nuestras fronteras. Y luego otro tema muy interesante de los negocios del siglo XXI es que producen gran tesorería. Es decir, cuando un negocio no es muy rentable, es que no es del siglo XXI. Tiene todavía la tendencia del siglo XX, donde todo el mundo competía por volumen y pequeños márgenes. Hoy en día, cuando una de las cosas que hago con cierta frecuencia es gente que tiene empresas, muchas de ellas con éxito del siglo XX, que me llaman para decir, bueno, ¿yo qué podría hacer que fuera del siglo XXI? Y básicamente una de las cosas que se tienen que dar cuenta es que mientras estés en un negocio en el que al final ganas un 3, un 4% de la facturación, por muy alta que sea la facturación, estás en un negocio del siglo XX. Los negocios del siglo XXI son muchísimo más rentables. Aquí tenéis algunos de los modelos que quería hablar, básicamente los de las claves de los movimientos que hay al principio son básicamente los sistemas operativos de los desarrolladores. Nos movemos en un mundo en que hay 4 grandes plataformas, Android, iOS de Apple, PlayStation y Windows de Microsoft. Y básicamente sobre esas plataformas se hace casi absolutamente todo lo que se hace en este entorno digital. Se ha puesto de moda todo lo que es la generación de contenidos propios. Yo tengo una serie de entrevistas en la Bolsa de Madrid que se llama Diálogos Cardo y son entrevistas de más o menos media hora. Y lo que hemos hecho es que todas ellas las hemos troceado en 1 minuto, minuto y medio para distribuirlas por las redes. Y entonces tienes cosas muy curiosas como gente que no tiene tiempo para ver la media hora de la entrevista, pero sí le apetece ver 1 minuto y medio o 2 minutos y medio de la sabiduría de la gente que llevo a la entrevista porque son gente muy interesante. Tenemos gente en YouTube que son capaces de generar cantidades ingentes de dinero simplemente porque tienen millones de seguidores. Y hay gente que lo hace con mucha inteligencia y gente que simplemente lo hace muy divertido. Y es que en este mundo hay que saber qué es lo que uno vende. Y a veces hay que vender diversión. Luego, la otra cosa muy importante es todas las plataformas de compatibilidad en los formatos de cómo se paga. Es decir, hoy en día ya no tienes como cuando yo empecé en el 94, para que os hagáis una idea, el hacer lo que se llamaba entonces una pequeña plataforma nos llevaba a lo que eran 30 o 40 millones de pesetas el hacerla. Hoy en día, un sistema muchísimo más avanzado que todo eso se hace por menos de 20.000 euros. Quiere decir que ha cambiado dramáticamente. Y todo eso hace cambiar, o sea, a medida que los precios disminuyen,
cambian los mercados, se generan mercados nuevos. Y por último, estamos ahora en el planteamiento final de que todo el mundo está hablando de los datos y de la gestión de esos datos. Estamos reinventando la educación, reinventando la forma en la que las empresas tratan sus datos y viendo qué negocios se reinventan alrededor de los datos. Lo que os decía es que Internet modifica tu modelo, quieras o no. El hecho de que todo el mundo pueda estar online constantemente hace que tengas que cambiar la mentalidad de tu negocio. Tienes que ser capaz de pensar en un mundo digital en el que puedes dar información a lo largo de las 24 horas y tienes que tener sistemas que sean fáciles y que te permitan tener lo que es con facilidad un autoservicio. Es decir, que puedas hacerlo sin tener que consultar con nadie. Es una ola imparable, transparente, global y social. Y eso tenéis que tenerlo planteado desde el principio. 365 días al año, 24 horas al día, por 7 días. Siempre on. Siempre on. Tienes que ser capaz de pensar que tu negocio, si no está completamente online, es un negocio del siglo pasado. Y a lo mejor es un buen negocio. Pero llévate por los márgenes. Si los márgenes no son buenos, algo tienes que cambiar. Otra cosa interesante es cuidar el talento. Cuando ves esta imagen de este señor, que me hace mucha gracia porque la gente tiene una natural predisposición a decir, bueno, este señor, ¿quién será, no? Bueno, pues este señor tiene 150 de IQ, o sea, es un súper inteligente, una persona muy inteligente. Entonces, otra de las cosas que os doy de recomendación, no juzguéis a nadie por el aspecto que tenga, y menos en este siglo en el que el talento prima sobre cualquier otra cosa. Una de las cosas que es muy interesante también y que yo escribía cuando hablabas tú antes, Miguel Ángel, de lo que hacíamos en el 94. Una de las cosas que yo decía ya en aquel entonces es que Internet es un mundo de protagonismo. O sea, la clave es ser capaz de crear protagonistas. Entonces tú tienes que ser protagonista y tu empresa tiene que convertirse en protagonista. Yo tengo una membresía en rodolfocarpintier.com en la que escribo todos los días un correo electrónico que le llega de momento ya a más de 2.000 personas. Y con eso lo que pretendo es tener un contacto directo con un público que me sigue de forma diaria. Bien, es importante el conseguir que la gente se sienta protagonista. Es algo que veremos y en algunas de las preguntas que me haréis lo expandiremos seguro porque me preguntaréis algo sobre esto. Otra de las cosas que es importante es entender que en Internet están casi todos los recursos o todos los recursos que necesites y tienes que aprender a gestionarlos. O sea, una de las cosas que ahora está haciendo la inteligencia artificial muy sencilla es que te ayuda a investigar mucho mejor. Eso no quiere decir que tengas que despedir a tu departamento de investigación. Quiere decir que lo que tienes que hacer es utilizar la inteligencia artificial para ser mucho más rápido y mucho más efectivo en lo que haces y de una forma mucho más automática. Hay que aprovechar la tecnología. Y otra de las cosas que ha sucedido, hablábamos antes al principio de la nube, es que hay grandes entornos, sobre todo Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud, y en cada uno de los países y en cada una de las ciudades, proveedores locales que lo que hacen es competir con esos grandes, dando servicio a las empresas locales que necesitan servicios desde la nube. Los servicios desde la nube tienen la ventaja de que están mejor controlados que los servicios que tengas in-house. O sea, una de las cosas que la gente no acaba de entender es que estás mucho más seguro
con algo que está en la nube que algo que tienes en tu empresa, porque en tu empresa no tienes realmente gente preparada para tener cuidado y ser muy cuidadosos con ataques, etcétera, que pueden ocurrir en cualquier momento. En cambio, en la nube tienen expertos haciéndolo constantemente, todo el día. Entonces es mucho más seguro funcionar desde la nube. Ahora hay muchas empresas que están volviendo a tenerlo en local porque no se fían con estos cambios a nivel macroeconómico. Pero yo creo que al final el problema que hay es que tú en tu empresa, sobre todo si es una empresa pequeña, no tienes los medios para tener seguridad informática como debieras de tenerlos. Busca tu cliente ideal. Eso tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de la facturación por empleado. O sea, una de las cosas que la gente tiene que entender es que no se trata de tener muchos clientes, sino de tener muy buenos clientes. Y es algo que nos ha costado mucho porque venimos del mundo del siglo XX, donde todo era volumen, todo era estratos, todo era grupos. Estamos en el siglo XXI y aquí las cosas son diferentes. Es el individuo y tenemos que ser capaces de detectar quién es nuestro cliente y por qué trabajamos para un cliente y no para otros. Y decirle que no al cliente que nos entretiene y no nos da negocio ninguno. Algunos ejemplos de empresas que lo han sabido entender, las tenéis aquí. Luego las veréis porque en la documentación me ha dicho Miguel Ángel que os las pasará. No quiero perder demasiado el tiempo porque me gustaría lo antes posible pasar a contestar vuestras preguntas. Otra de las cosas en un mundo global es que tienes que entender las costumbres locales. Yo tengo una historia muy triste porque una de mis inversiones en China concretamente, invertimos $2 millones y se perdió completamente. No porque no tuviéramos en cuenta las costumbres, sino la situación. ¿Qué es lo que nos pasó? Que llegamos los primeros, conseguimos captar a emprendedores que querían empezar, les enseñamos lo que era el mundo de Internet y cuando llegaron las grandes empresas americanas, Google, Microsoft, etcétera, nos los quitaron a todos, nos dejaron sin gente. O sea, pasamos de tener unos emprendedores a que se fueran ganando 10 veces lo que ganaban con nosotros a trabajar para Microsoft, porque Microsoft no encontraba a nadie en China que supiera lo que sabía nuestra gente. Pues eso fue no de entender las costumbres locales, sino el timing local. Ahí metimos la pata por ir demasiado temprano y servimos de escuela a los grandes que llegaron luego y nos quitaron a la gente. O sea, teníamos emprendedores que ganaban $30.000 con nosotros, pero tenían un porcentaje importante de la empresa, pero de repente venía una gran empresa multinacional americana o incluso europea y les ofrecía $150.000. Y se iban y decían, mira, esto yo no sé si saldrá o no saldrá, pero yo no me quedo a verlo. O sea, perdimos uno a otro 14 participaciones que teníamos. Bueno, pues es un error de no entender que estábamos demasiado por delante del mercado. Y tan malo es ir por detrás como ir por delante. A veces es peor ir por delante. Hay que asegurar la logística. Si quieres realmente ser bueno fuera de tu país, tienes que ser muy especial en cómo contemplas el servicio de atención al cliente. Si trabajas con gente local, si tienes que dar soporte porque lo que entregas es físico, etcétera, tienes que prever que la logística nunca es sencilla y menos en países donde tú no tienes una implantación muy buena. Una recomendación a los emprendedores que, para que os hagáis una idea, yo en los últimos 20 años debo haber visto algo así como 5.000 emprendedores. Me he leído más de 10.000 planes de negocio y siempre les he recomendado lo mismo.
primero ahora se ha puesto de moda todo lo que es el agile y todo lo que es el empezar con el producto mínimo viable, etcétera. Pues no es más que lo que yo decía, que empezar poquito a poco, realmente ser capaz de aprender cuando todavía tienes 5, 6 o 7 personas, y cuando empiezas a dar saltos de 50 en 50 personas, tener mucho cuidado porque es el momento en el que puedes fallar. Crea redes con tus clientes. Una de las cosas por las que yo tengo esa membresía en rodolfocarpentier.com es porque eso me permite que mis clientes me lean todos los días. Y cuando un cliente mío necesita cualquier cosa de las que yo hago estratégicamente, casi siempre me consulta a mí. Le es más fácil, me está leyendo todos los días mientras desayuna. Otro de los temas que me gustaría hablaros, porque también tiene mucho que ver con el modelo del siglo XXI, es el tema de las redes potentes. Una red potente es aquella que consigue que la gente que configura la red sea más fiel a la red que a la empresa que le paga el sueldo. Os dejo 30 segundos para que pensáis si se os ocurre alguna empresa que tenga una red potente. Os la voy a decir yo, la más conocida y el porqué. Hace 25 o 30 años, o sea, cuando hablábamos tú y yo, Miguel Ángel, no existía la carrera de informática. Pero había mucha gente que lo que hacía era aprender a programar. Y había mucha gente que eran programadores, algunos muy buenos, pero sin titulación ninguna. Y Microsoft se le ocurrió un día decir, oye, ¿y si yo a toda esta gente les doy un título? Y se inventó el Máster Microsoft. Y los Másters Microsoft, que hoy yo creo que están cercanos a los 10 millones, son quintacolumnistas que pagáis vosotros, pero que trabajan en vuestra empresa para Microsoft. Eso es una red potente. ¿Por qué es potente? Pues porque hace que yo sé que si mañana me echas de esta, Masters Microsoft los necesitan en todos los lados y además Microsoft se preocupa de buscarme trabajo. Quiere decir que he generado un entorno. De hecho, una de las razones por las que Microsoft, después de haber cometido todos los errores del mundo, sigue siendo lo que es porque ha tenido siempre los Masters Microsoft incrustados en las grandes empresas que han conseguido sacarle a flote. Es decir, el concepto de red potente lo empezó Microsoft, pero lo ha aplicado Cisco, lo ha aplicado SAP, lo han aplicado casi todas las empresas de tecnología. Yo, de hecho, creé DAD. DAD era Digital Asset Deployment. Y básicamente lo que pretendía era generar redes potentes entre varias empresas que no pudieran. Microsoft puede sola hacer una red potente, un Cisco lo puede hacer, pero un señor en Cuenca es difícil. Pero si se alía con 3 o 4 o 5, podría generar una red potente interesante. Y lo que yo pretendía era generar eso. Al final terminó siendo un club de inversiones porque nadie me hacía caso, me decía, este tío está loco. Pero básicamente la idea era generar redes potentes. Otra de las cosas muy interesantes es lo importante que se han vuelto los stakeholders. Es decir, siempre ha habido banqueros, siempre han habido abogados alrededor de las empresas, siempre ha habido el Estado, etc. Pero hoy en día es más importante que nunca el que tengamos una visión de conjunto de 360 grados de cómo nos afectan las cosas. Porque es algo que muchas veces no sabemos realmente tratarlos de la misma manera. Tenemos que crear un entorno en el cual los stakeholders, que pueden ser internos, los empleados son stakeholders, los ejecutivos, pero también externos, los banqueros, los asesores fiscales, el gobierno,
Si estamos en entornos que tienen que ver con en entornos que tienen que ver con algo que requiera permisos legales, etcétera, con los ayuntamientos. Es decir, tenemos que tener una visión de conjunto de todas aquellas cosas que nos afectan. Y hoy en día, con el mundo digital, es mucho más sencillo si se planifica bien y hay ya muchas soluciones que lo tienen prácticamente empaquetado y que se pueden comprar a precios razonables. Mantén siempre la comunicación abierta, crea una marca global, es decir, hay que empezar a pensar que precisamente porque vas a ser global no puedes llamarte no sé, Cacerías del Norte, Sociedad Limitada, o López y Hermanos. Tienes que buscar un nombre que tenga empuje, que se pueda internacionalizar, que tenga la posibilidad de hacer que la gente crea que tienes una gran marca. De hecho, hay gente que se dedica a hacer lo que se llama naming, ¿no? Es decir, a buscar nombres. Hoy en día, con la inteligencia artificial, puedes crear tú unos cuantos para empezar. O sea, luego es mejor asesorarte con alguien que sea un experto, ¿no? Porque los nombres tienen que tener un significado detrás. No es solo que el nombre sea bonito, sino que haya un significado que represente tus valores. Y otra de las cosas que he ido empezando a ver y que me llama la atención y me da mucha satisfacción es cómo se puede ser global desde tu pueblo. Y hay empresas en España, no son empresas gigantescas, pero son empresas que facturan entre 5 y 10 millones de euros, que no está mal, que ocupan a 100, 200 personas y que están en un pueblo que en mi vida había oído hablar de él. Y venden en el mundo entero. Es decir, es posible que desde Cuenca o desde cualquier otro sitio, de hecho en uno de en el libro anterior, el que Internet puede salvar tu empresa o hundirlo, me inventé una empresa de Cuenca, una empresa de marcos para cuadros. Cosa menos sexy que esa no existe. Y sin embargo me inventé una forma sexy de crear una empresa del siglo XXI alrededor de una empresa industrial poco sexy. Bueno, pues de eso es de lo que se trata. Esas son las cosas, por supuesto, las cosas que me divierten son esas. Es decir, descubrir tesoros en empresas que los tienen por allí y no lo entienden. Aprende a innovar a bajo coste. Otra de las cosas que es muy importante es innovar. Y la innovación siempre ha sido carísima. ¿Por qué? Pues porque innovar es probar, meter la pata y volver a empezar. Y eso cuesta mucho dinero. Pero hoy en día la ventaja que tienes es que eres capaz de innovar a bajo coste porque tienes acceso a redes sociales, a canales online, etcétera, que te permiten hacer test de mercado a muy bajo precio. Y luego tienes la posibilidad de colaborar con gente de cualquier parte del mundo que están innovando. Mira, ahora no me acuerdo cómo se llama la plataforma, pero una plataforma de innovación que el año pasado, no hace 2 años, el premio se lo llevó una mujer que en su vida había trabajado, pero había planchado una cantidad de camisas del mundo. Y lo que le ocurrió es una plancha para planchar camisas. Y se forró. Es decir, hoy en día hay que tener imaginación, hay que tener talento y hay que probar muchas cosas. Y luego pon a tus ingenieros y vendedores online. Tienes que ser transparente, tienes que hacer que tu gente tenga protagonismo, que sea gente que se disperse y disperse tu señal. Fijaros que cuando hablaba antes de redes potentes, hay otras redes que no son tan potentes, pero casi, que son las redes de los ex. Si tú has trabajado en McKinsey, siempre serás un McKinsey. Si tú has trabajado en Boston Consulting Group,
Siempre serás un Boston Consulting Group. Y siempre ayudarás a alguien que venga de la misma escuela. Eso quiere decir que esas redes potentes que decía antes, también hay redes menos potentes que son las de los que han pasado por el mismo sitio. Y uno de los grandes problemas que tienen las pymes españolas es que no saben cuidar al empleado. Y cuando alguien se va, le despiden sin decirle adiós. Cuando ahí podrías tener, en muchos casos que conozco, has estado hablando con alguien o has tenido a alguien trabajando contigo desde que salió de la universidad con 21 años hasta los 28 años. Y el tío se va y no le dices ni adiós. Cuando esa es una persona que si lo hubieras cuidado bien, hubiera siempre un defensor tuyo, siempre. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y ahí, desgraciadamente, los americanos nos tienen mucho que enseñar. Tienes que ser parte de una solución, nunca parte del problema. Mira, hay un amigo mío que ha escrito un libro que me gusta mucho que se llama El Ejecutivo, el CEO 3D, en 3 dimensiones. Y una de las cosas que dice en el libro, que me hace mucha gracia, porque yo creo en ella, es que a las reuniones no hay que ir a hablar de problemas, hay que ir a hablar de soluciones. Y cambia por completo la perspectiva de la empresa cuando la gente se reúne para hablar de soluciones y nunca para hablar de problemas. El cliente del siglo XXI tiene conciencia medioambiental. Otra de las cosas que estamos empezando a darnos cuenta es que la gente joven tiene unos valores completamente distintos a los nuestros. Y no son ni mejores ni peores, son diferentes. Y eso quiere decir que tenemos que, si somos el Corte Inglés, reinventarnos. Y no le va a ser fácil. Pero tienes que plantearte que el empleado es diferente, que el cliente es diferente, que el mundo es diferente y que tienes que reaccionar de otra manera. El talento prima por encima de todo. Si tú tienes gente con talento y no les tratas bien, se te irán. Incluso te irán si les tratas muy bien. Pero si se te van y les tratas muy bien, probablemente se acuerden de ti e igual te echan una mano cuando lo necesites. Siempre accesible desde el móvil. Mira, ahora otra de las cosas que luego os explicaré, con 2 amigos míos, voy el día 14 y 15, voy a dar un workshop que se llama 3 en forma, porque entre los 3 sumamos más de 200 años, con lo cual, bueno, pues estamos en forma todavía. Y vamos durante el 14 y el 15 de marzo. Y uno de ellos, que es un argentino, Néstor, realmente es un hombre que ha trabajado mucho en multinacionales francesas y tiene un conocimiento de cómo estudian los franceses los mercados, que a mí me resultó muy curioso porque es completamente distinto a lo que se hace en España. Y él, cada uno de nosotros va a hablar de su Biblia, ¿no? Yo voy a hablar de los negocios del siglo XXI, Néstor va a hablar del mercado y Jesús Alonso Gallo va a hablar de ventas, que es un gran vendedor que ha vendido varias empresas muy bien, pero es que además en alguna de las empresas ha vendido miles de paquetes de productos. El otro día contaba que ha vendido más de 200.000 productos diferentes, con lo cual de ventas sabe algo. Bueno, pues eso es un poco en lo que me divierto en estos días. Aprovecha la información que puedes obtener de bancos y analistas. Esto es otra cosa también que la gente no acaba de entender. Hay mucha información muy buena gratis. Y lo que tienes que hacer es darte alta. O sea, McKinsey es una gran consultora. Tiene un departamento que se dedica a escribir papers y cada 2 o 3 días tiene un paper nuevo. Y si eres capaz de leer directamente en inglés, pues mucho mejor. Si esperas al español, tienes que esperar bastantes más meses hasta que lo han traducido. Pero los bancos de inversión, la banca en general, hacen estudios de mercado de cualquier sector. Y luego tienes ya medios online que se dedican a dar información. Tú mañana te vas a Francia y quieres entrar en un mercado concreto
y te haces un listado de las 7 empresas que están en ese mercado y compras la información comercial de las 7 empresas. Y te has gastado 200 euros o 250 euros y sabes qué empresa tiene dinero, cuál tiene problemas, cuál no los tiene. Todo eso está, pero la gente es que no lo usa. O sea, vivimos como cuando no se sabía nada. Y ahora es que se sabe todo. O sea, puedes averiguar casi cualquier cosa. No te digo muchas de esas que dicen que son secretos y sales oye, que no se lo cuentes a nadie, y lo están contando en los pasillos. Bien. Por último, ya para terminar, antes de pasar a las preguntas, la singularidad está cerca. ¿Qué es la singularidad? La singularidad es un concepto que inventó Ray Kurzweil, que básicamente es la unión de la nanotecnología con la telemedicina, con las telecomunicaciones, la informática, la inteligencia artificial. Lo que está pasando es que todo eso confluye. Y lo que antes era difícil, porque le faltaba elementos, hoy en día es muy sencillo. Es decir, si tú eres un investigador y eres muy bueno en biología y ayudas a alguien que está estudiando matemáticas con un problema que él cree que es de biología y le ayudas a resolverlo, te debe una. Y cuando sea al revés y tú tengas un problema matemático que aplicar a la biología, él te ayudará. Y eso hay redes completas. Mira, hay una red de matemáticos rusos que si el problema que les planteas es suficientemente complejo, te lo hacen gratis. Si no, te cobran. Si es un problema para usarlo en tu empresa, tanto. Pero si es muy difícil, se lo van a tener que currar mucho, gratis. Es decir, el mundo de la singularidad, está haciendo que las cosas cambien de forma dramática. Este libro de José Luis Cordeiro, que es un amigo, La muerte de la muerte, ellos defienden que ya en estos momentos ha nacido la persona que vivirá entre 150 y 200 años. Es decir, estamos ahora en edades de 83, 84 de media de vida. Esto lo que está diciendo es que vamos a pasar en este siglo a medias de 110, 120. Imaginaros lo que va a representar para la seguridad social, que no va a poder existir. ¿Qué va a pasar con la jubilación de la gente? ¿Se van a jubilar con 90 años? Es decir, la gente va a tener fuerza física hasta los 110. ¿Van a parir las mujeres con 90? Que no lo sé. Es decir, tenemos un mundo apasionante enfrente y la gente anda dormida por las calles. Y ya, bueno, esto os lo he adelantado. Esto es donde vamos a hacerlo, el evento 14 y 15 de marzo, 3enforma.com. Lo podéis ver ahí, y ahí es donde Jesús Alonso Gallo, Néstor Salvador Boichenko y un servidor suyo va a divertirse con estas cosas. Y ahora paso a contestar todo lo que queráis preguntar. Muy bien. ¿Quién empieza? Pues venga, a ver, ¿alguien se anima? ¿Quién hace la primera pregunta? La podéis escribir, o sea que no hay que... La podéis hacer o la podéis escribir, como penséis. Yo hago la primera. Venga. Hace no mucho asistí a un máster así apasionante en Inglaterra y la primera pregunta que aparecía en la pantalla era: ¿te enamorarías de un robot? Yo fui de los que respondió que no. Y después de un mes y medio que duró diferentes sesiones, sobre todo había mucha compañía japonesa, pues no contesté que sí, pero contesté que podía hacerlo. ¿Qué piensa usted de esto? Porque creo que la IA... En Internet nos tuteamos todos. Tuteame. Bueno, perfecto, gracias. Yo vengo del sector tecnológico también, he trabajado en operador de telecomunicaciones, en data centers, compañías americanas y asiáticas,
Y es verdad que esto parece que no tiene fin, ¿no? Pero es IA. Pero la robótica tiene algo, y es que humaniza a un robot y lo convierte en un cuasi ser humano, salvando las distancias, ¿no? Y yo me enfrentaba a tocar con los ojos cerrados al prototipo y no era capaz de distinguir si estaba tocando un humano o estaba tocando un robot. Cuando escuchabas hablar al robot en múltiples idiomas, tú no distinguías que era un robot. Cuando se caracterizaba el robot, le podías configurar con diferentes colores de ojo, con diferente color de piel. Bueno, le faltaba en ese momento al robot la movilidad, le faltaba una serie de cosas, pero Mira, ¿qué piensas? Mi contestación es muy sencilla. Yo creo que la innovación no se puede parar, pero creo que estamos todavía a años luz de lo que la gente cree que va a ser un robot que sustituya al humano. Mira, hay una cosa que los robots hacen ya hoy mucho mejor que nosotros, que es manejar datos. Es decir, todas aquellas cosas que se hagan manejando datos, las hacen ya hoy mejor que nosotros. O sea, el día que un robot consiguió ganar al campeón del mundo de Go, no ya al del ajedrez, se demostró que ya eran superiores al ser humano. Es decir, eso no lo vas a poder frenar. Pero tú entras en esta sala, te sientas aquí, miras a la gente, uno te cae bien, otro te cae mal, uno no sé qué. Ese tipo de sensaciones un robot tardará muchos años en entender. Muchos años. Con la inteligencia artificial aplicada a la computación cuántica, probablemente se acelere mucho. Y a lo mejor dentro de 2 años te digo, oye, que ya nos han superado. Pero yo creo que lo que no puedes hacer es pararlo. O sea, lo que hay que hacer es usarlo para estar al día, para que... ¿Quién es? Tú sabes el chiste del que va corriendo con detrás de... O sea, esos que salen corriendo y le dice uno al otro, le dice, oye, no corras que el oso corre más que nosotros. No, si yo no quiero correr más que el oso, quiero correr más que tú. Pues eso. O sea, al final, tú lo que quieres es estar mejor preparado que los demás, no mejor preparado que una inteligencia artificial. Más preguntas. Muchas gracias, Rodolfo, por compartir todas las reflexiones que me parecen interesantísimas. Y yo comparto. Los que estamos aquí yo creo que ya peinamos canas y tenemos una edad y me hace mucha ilusión que queramos seguir siendo partícipes de los nuevos modelos de negocio, ¿no? Y para seguir avanzando. Yo lo estoy experimentando ahora. Yo soy empresario y he tenido empresa, estoy haciendo cositas con startups y es un concepto completamente distinto del que nos enseñan en la casa y de lo que estamos gestionando. La banca y los modelos de inversión también han evolucionado muchísimo y lo que yo no sé, la pregunta mía es si las universidades y las escuelas de negocio están también evolucionando en la formación de los nuevos gestores o van un poco por detrás en los modelos y están aprendiendo los propios, la gente que está saliendo de la universidad está aprendiendo por sí misma más que lo que les enseña la universidad. Verás, están intentando estar al día, pero es muy difícil. Porque en el fondo una institución, la que sea, tiene la obligación de satisfacer a sus clientes. Y los clientes van retrasados. Luego tú tienes que darle lo que el cliente quiere y necesita en ese momento. Mira, yo tuve una conversación en una de las entrevistas en la Bolsa de Madrid con el que es el presidente de ISTI y le hacía una pregunta sobre las escuelas de negocio, etc. Y uno de los problemas es que cuando yo hablé con ISDI una vez de una cosa muy avanzada, lo que me dijeron es, con toda la razón del mundo, esto no tiene clientes, tío. Yo no puedo vender todo lo que mis clientes me piden. Y tú me estás pidiendo que me meta en una cosa que nadie sabe lo que es. Olvídate. O sea, van por detrás. Es que no pueden ir de otra manera porque su público no les permite ir más rápido.
Más preguntas. Sí. Hola, bueno, Cuéntame. muchas gracias por la estupenda charla y los tips tan buenos. Yo comentabas que dices, en el siglo XXI no muchos clientes y sí buenos clientes. Yo no sé mucho todavía de esto. Y a mí me parece que es al revés, que ahora lo que prima es que tengas muchos, que sea muy poco, ¿no? Que por 5 euros te compren una clase o lo que sea. Con el mundo de venta por redes sociales... Pero eso tiene otra lectura. Eso tiene otra lectura que te explico. Vamos a ver. Yo tengo una membresía y la membresía tengo 2.000 personas. No cobro nada, pero todos los que están en la membresía y saben de lo que hablo, cuando tienen alguna cosa sobre lo que hablo, me llaman a mí. Luego es una forma de tener acceso a muchos clientes. Yo lo he copiado de un gran copywriter español que se llama Isra Bravo, que os recomiendo su libro si no lo habéis leído. Isra Bravo, os recomiendo el primero, porque ahora acaba de sacar uno que es 300 palabras, que es el último, que también está muy bien. Pero el que más me gustó fue el primero. Bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que él hace? Pues es una historia muy interesante. Este hombre, hace 6 años, descargaba camiones por 1.000 euros al mes. Y estaba tan a dos velas que tuvo que mandar a su mujer y a su hija a casa de sus suegros porque no podía darles de comer. Y hoy en día es multimillonario. Empezó a escribir un email diario a una base de datos que hoy en día la configuran más de 70.000 personas. Y cada vez que hace una masterclass, que son todas buenísimas, nos la vende, yo las he comprado todas, y en 3 semanas, 4 semanas, vende 1.200.000 euros. Es decir, es una persona que con un staff que no llega a 5 personas, este año facturará entre 15 y 20 millones de euros. Eso es el siglo XXI. ¿Y qué es lo que hace? Rechazar a todo el que no se enamora de él. ¿Por qué? Porque no le va a comprar nada. Entonces, él tiene una forma insultante de tratar al que se deja insultar, para que se vaya. Es decir, déjame que te lo cuente de otra manera. Es muy importante que entiendas que los problemas, por ejemplo, de las pymes españolas, es que lo que quieres es satisfacer a tu cliente y haces lo que te pide el cliente. Y eso es el principio del fin, porque nunca escalas. Tienes cada vez peores márgenes y cada vez te es más difícil ganar dinero. Entonces, hay gente que lo que hace es estudiar muy bien quién es mi cliente ideal. Mira, yo tengo una cosa muy de eso. Hago una consultoría de un día que consiste en ver con el CEO de la empresa de qué va la empresa y darle consejos de cómo veo yo la empresa. Bueno, en el 90% de los casos, el resultado es espectacular. En el 10% de los casos es una pérdida de tiempo, porque no puedes llevar al burro al agua si no quiere beber. No puedes llevar al agua, pero no Tienes que ser capaz de distinguir quién va a aprovechar lo que tú tienes y quién va a pagar. Es decir, si tú, mira, por ejemplo, una de las cosas que no hemos aprendido, tenemos miedo a facturar. Este, por ejemplo, lo cobra todo por adelantado. Te vende una masterclass y te la da en cuanto pones los 140 euros en la... Ahora ya 190, porque va subiendo cada semana. Bueno, pues eso es lo que te permite el siglo XXI. Estás constantemente tienes un staff pequeñito al que le pagas muy bien, 6, 7, 8 personas. Pero tú imagínate el margen que tiene un tío que va a facturar 15, 20 millones este año con 5 empleados. Ese es este siglo. ¿Y ese qué pasa? Que tiene 70.000
clientes, entre los que me cuento, que son admiradores suyos y le compran cualquier cosa que venda, porque saben que nunca les ha engañado. Y por esos, y de esos 70.000 han pasado por ahí 500.000, pero los otros 430.000 se han ido a hacer puñetas, porque no les ha prestado ningún interés, porque sabe que no son su cliente. O sea, tienes que ser capaz de generar gente que te deje ganar dinero. Y el problema que tenemos es que trabajamos para gente que paga mal, no nos atiende. Hay que dejar de hacerlo. Yo la ventaja que tengo ahora, que a mis años hago las cosas que me divierten, es que cuando veo que un tío no reacciona, digo, oye, que no pasa nada, tío, que sigue como estás, y estás muy bien. Es decir, no quiere decir eso que no atiendas a ningún cliente. Quiere decir que te tienes que concentrar en lo que sabes hacer bien, hacerlo bien y vendérselo a aquellos que realmente te digan que están dispuestos a pagar por ello y paguen. Es que con eso ahora me dice dónde está o cómo encontrar el punto de equilibrio entre dar información, regalar, como se hace en las redes sociales, ir dando pues tus consejos o lo de publicar siempre, ir regalando cosas, a encontrar no hay que regalar nada. Por eso, no hay que regalar nada. Mira, una de las cosas que hice, por eso recomiendo el libro, una de las cosas que hice es que no hay que regalar nada, hay que cobrarlo todo. Sobre todo lo que se publica en las redes sociales, ir poniendo, ir editando. Bueno, para captar a la gente, tú das, pero eso no es dar información más que la que tú quieres. Y lo que no vas a hacer es dar de más, porque uno de los problemas que se tiene es que cuando más das, más quieren. Y si todo eso lo haces gratis, luego ya no puedes cobrar. Claro, cuando encuentras el punto... O sea, tienes que ser capaz de tener un cliente que diga, es que 3 horas del señor Carpentier o 4 horas del señor Carpentier me valen los 3.000 euros que me ha cobrado. Y si no, que no me interesa. Así de sencillo. Más preguntas. ¿Cómo se llamaba el hombre? Isra Bravo. De Israel, Os pasaremos Isra en la Bravo. crónica, lo apuntaremos. Lo puedes ver en la web de Amazon. Pones Isra Bravo y te salen los 4. Ha publicado 4 libros. A mí el que más me gusta es el primero, porque era el más de descubrimiento. El que acaba de publicar a 300 palabras está muy bien también, pero ya, no es tan fresco como el primero. ¿Y cómo se llama el primero? ¿Cómo se llama el primero? El primero se llama Escribo para ganar dinero o algo así. Y sí tengo que decir que una de las newsletters diarias justo hablaba de este libro y al final te dice, oye, pues habrá que leerlo, ¿no? Y estaba yo pensando, digo, lo voy a recomendar en el próximo boletín. Sí. Perdona, tú ibas a hacer una pregunta. Sí. Es que se cae la mesa. Bueno, buenas noches. Un placer, ¿eh? Me ha gustado mucho disfrutar de todo lo que comenta. Me quedo con ganas de saber muchísimo más, así que me he apuntado el día 14, 15 y 16 de marzo. O mejor dicho, sí, está bien, no, 14 y 15. Ese es para currar, ¿eh? Porque Eso es para currar, vale, son mejor. 9 horas de 3. Pues, 3 horas con cada uno. sí, pues o sea, sí. Ese es para currar. Eso se puede encontrar en internet, ¿no? Sí. Vale, lo buscaremos. Y me he quedado con algunas dudas que me gustaría que desarrollara. Más que preguntas, me faltaría desarrollo, ¿no? Porque ha dicho, tan malo es ir delante del mercado como ir por detrás. Incluso es peor ir por delante, ¿no? Cuando yo siempre he entendido que ser disruptor siempre ha sido una ventaja. Te pegan cada bofetada. Vamos a ver, yo las veces, mira, yo he invertido en un total de casi 70 empresas, de las cuales han salido bien 7, 8. Todas las demás han quebrado. O unas no han quebrado, sino que se han quedado los propietarios con ella y se ha convertido en una pyme moderna
que factura entre 1 millón y 3, se ganan bien la vida, pero no escalarán nunca más porque están encantados y no quieren más, ¿no? Pero la clave ahí está en saber un poco qué es lo que tú estás buscando. No sé, muchas veces la gente no tiene la tranquilidad de mirarse al espejo y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que realmente estoy buscando. Mira, una de las razones por las cuales ir muy por delante es malo es porque no existe el mercado. Y crear un mercado, que es una de las cosas que va a explicar Néstor, es muy difícil. O sea, no es fácil, o sea, es mucho más fácil llegar a un mercado, ver quién está en el mercado y ver si tienes algo que ofrecer en ese mercado que ya existe. Pero si tú vas el primero y dices, me he inventado un mercado, te cuesta mucho, vas de apóstol. Entonces los apóstoles, a la mayoría terminaron matándoles. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. O sea, yo las experiencias que tengo de empresas, mira, una empresa que era de un tío, un chico, un ingeniero industrial muy inteligente, montamos una empresa de datos hace 18 años. Tú ibas a una empresa y le contabas que los datos iban a ser el futuro y te miraban así como si fueras transparente. Ese tío. Y quebró. Hoy en día esa empresa valdría cientos de millones porque íbamos 18 años por delante del mercado. Hombre, ir 5 meses por delante no es malo, pero es que estamos hablando de 18 años, ¿me entiendes? O sea, por eso, si vas muy... A mí me divierten las cosas muy avanzadas y entonces he cometido muchos errores por invertir en cosas que eran demasiado avanzadas. Pero la oportunidad de ir por detrás, en el fondo, si ves algunos de los que han triunfado muy bien, verás que ninguno de ellos ha sido el... Fíjate, Facebook no fue la primera red social, hubo 12 redes sociales antes que Facebook, pero lo supo adaptar al momento. Lo hizo con un corazón pequeñito que rápidamente se convirtió en grande. No sé, son cosas que se adaptan. Pero en mi experiencia es que si llegas unos meses antes está bien. Mira, antes había una costumbre que era habitual, que todavía la hay, pero ahora ya es más difícil por lo que te voy a decir. Tú veías un modelo de negocio en Estados Unidos, te lo traías a España y como sabías que iba a tardar 2 años en llegar a España, pues tenías un gap ahí de 2 años para ver qué hacías. Por eso invertimos en 20 y nos salió bien. Pero cuando la situación es ahora que eso pasa con 2 meses, ya no puedes. O sea, tú copias ahora un modelo americano y a los 2 meses están copiándolo en todo el mundo. Con lo cual ya ir por delante 1 o 2 meses no te sirve. Y después, perdón, sí. que Sigue, muy rápidamente. Y después has comentado que yo he dicho, ¿y esto cómo se puede llevar a cabo? Que se puede innovar con bajo coste. Entonces, aparte de tener unas buenas ideas, que entiendo que son la base, ¿a qué otras cosas te refieres? Vamos a ver, mira, lo más importante de una idea es contrastarla. Y el contrastarla hoy es muy fácil y no cuesta prácticamente dinero. O sea, tú tienes una idea, te montas por 3 perras una pequeña página web, empiezas a mandar a tus amigos a que lo miren, les dices lo que pretendes y lo haces con 50 personas de tu entorno que al final te dejan llegar a 100 personas y si lo haces bien durante un mes te has gastado 1.000 euros o 1.500 euros y sabes si tu idea va a algún sitio o no va a ningún sitio. Un testeo, entonces. Claro. Pero bueno, cuando la idea es muy avanzada es distinto. Resulta que sí que lo que estás es invirtiendo en un nanomaterial porque eres un profesor de la universidad y llevas 25 años investigando y de repente se te ha ocurrido un nanomaterial que tiene aplicación en la construcción,
El planteamiento es completamente distinto. Ahí necesitas mucho dinero, necesitas mucha credibilidad y necesitas empresa, que es la parte que al investigador le cuesta más. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos con la gente de la universidad, no en Estados Unidos, pero sí aquí, es que cuando tú llevas 25 años investigando una cosa y sabes que eres una de las 4 o 5 personas que más sabe del mundo de eso, de repente que venga un tío como yo y te diga, mira, pero es que vamos a contratar a un director general que sabe de esto, va a montar la empresa y le vamos a dar el 30% de la empresa. ¿Me hablas? ¿Cómo voy a dar el 30% de mi empresa después de 25 años de investigación? Pero tú, ¿qué te des? Bueno, es que da la casualidad que tu investigación, sin salir de la universidad, no vale nada, y este es capaz de montar una empresa que valga cientos de millones. Y por eso hay que darle el 30%. Más preguntas. No sé, tengo unas preguntas, más estoy pensando en voz alta porque te he escuchado un rato, no, somos tan poquitos que vienen creo que a la falta. Es que están grabando. Ah, perdóname. Sí. Entonces Pero nada, están disculpar los que están en grabando, streaming, nos hemos dejado fuera en algunas están preguntas. grabando y si no, no. Te escuchaba a ti, te escuchaba después al caballero este que dice cuándo vamos a llegar a que los robots nos den una textura, nos den una inteligencia, nos puedan no solamente trabajo, sino sean más humanos. Y después, viendo nuestras carreras, que ya nos conocemos un tiempo, y los países en los que hemos trabajado, las empresas que estoy en consultoría y he trabajado, me he dado cuenta de la cantidad de decisiones que he tomado no por ser la óptima, sino por haber tenido un error. Me he confundido en algo. Si la inteligencia artificial en el futuro nos va a llevar a esa optimización porque tiene tanta información que va a buscar la parte más lineal, ¿dónde queda todo lo que hemos aprendido por las cosas que hemos hecho mal, que se nos han ocurrido porque nos hemos pegado las narices, porque nos ha dolido, porque... ¿Dónde se va a quedar todo eso? ¿Cómo lo metes en ese bote? Joaquín, hay que reinventarlo todo. O sea, al final el problema está en que tenemos que saber que no sabemos nada. Todos los días levantarse por la mañana y decir, a ver qué aprendo hoy nuevo. Y si tienes ese espíritu, terminas estando al día de lo que está pasando. Y siempre vas un poco por detrás. Rodolfo, eso no entiendo. Lo que voy es a la inteligencia. Nosotros lo hacemos, por eso somos humanos y por eso somos listos y pillos y lo que sea, fracasados, lo que queramos ser, y al final de ahí sale un nuevo perfil. Vete a saber dónde estábamos nosotros hace 5 años, hace 20, cuando empezamos a pensar en irnos a TSI, a rezar y después nos íbamos a otra parte. ¿Qué ha quedado de ello? Si ahora lo transpones, ¿a qué va a hacer la inteligencia artificial si cada vez le dejamos más papel a esta automática funcionalidad de optimización? ¿Qué hacemos con el resto? ¿De dónde sacamos? Yo también soy profesor universitario en Alemania. ¿Qué le damos a nuestros estudiantes? ¿Le decimos que se confundan, que se peguen hostias para que sean buenos? ¿O le decimos, no, cógete la inteligencia? Todos los exámenes que estoy viendo ahora mismo son aburridos, no tienen ya chispa. Están todos perfectos, están todos bien analizados, buena congruencia, pero no tienen chispa, no hay... Porque tienes profesores que han perdido la curiosidad y lo único que hacen es leerse entre ellos. Y eso está muy bien, Sí, sí. es muy intelectual, pero no les permite innovar, no les permite tener curiosidad, no les permite entusiasmarse por nada. Vamos a invertir tú y yo en una empresa que siga con la inteligencia artificial con errores, que meta a esos programas errores y ver lo que sale. A ver lo que sale, me interesaría. No, pero si errores en la inteligencia artificial, en estos momentos, fíjate, yo no sabía si iba a poder funcionar. O sea, todavía estamos... esto es como Internet en el 94. Estamos ahora en inteligencia artificial, lo que pasa es que la velocidad es muy superior. En el 94 tardamos prácticamente 15 años en dar un salto importante en tecnología y hoy en día el salto importante lo estamos dando cada año. Entonces hay que estar muy al día. Esa hubiera sido mi segunda pregunta. ¿Qué crees tú que va a ser la siguiente interrupción de nuestra... ¿Qué va a ser innovador para ti en los siguientes 5 años? Porque ya los ciclos de innovación están siendo cada vez más cortos. ¿Cuál dices tú que conoces ya bastante más que yo? La computación cuántica, que no sé dónde va a llegar y que todavía no conozco suficiente, pero he estado en varios laboratorios. Todavía no acabo de entenderlo. O
O sea, que hay que dedicarle bastante tiempo, pero yo creo que eso va a cambiar mucho porque vamos a tener la capacidad de ir todavía más rápido. Pero entonces, ¿qué hacemos con nuestros estudiantes? ¿Qué le enseñamos? Bueno, ¿Para qué yo época, creo que estamos educando a estudiantes? Yo creo que los estudiantes al final van a tener que tener un contrato con la universidad diferente al que tienen hoy. Al final los profesores tendrán que escribir papers, pero tendrán que tener profesores del día a día que les enseñen cómo funciona el mundo hoy. Con todo el respeto al sistema educativo, creo que está a años luz de lo que realmente necesitamos. Creo que la universidad se ha convertido en un empleador de chavales jóvenes durante un periodo de tiempo, que muy pocos salen con una visión empresarial de lo que realmente es la vida real. O sea, creo que les hacemos un flaco favor porque no les entrenamos para la vida real. Y cuando salen a la vida real se encuentran con algo muy diferente. Lo primero, piensan que tienen derecho a un trabajo, piensan que la universidad les da derecho a, y creo que la universidad debería de entrenar muchas más habilidades, fomentar los emprendedores, aprender a cómo utilizar la información. Yo hice industriales como primera carrera y me parecía absolutamente ridículo que no me dejaran utilizar las calculadoras financieras en los exámenes de cálculo. Y me obligaban a aprenderme las métricas de la tornillería para hacer exámenes. Y yo decía, ¿pero usted es catedrático de qué? No, pero ahora volvemos a lo mismo, ¿no? Como él ha pasado por eso, te quiere hacer sudar igual. Claro, pero ese es el grave error. Entonces, no entrenamos el gran talento de las inteligencias múltiples de nuestros estudiantes. En absoluto. Sobre todo, no entrenamos lo más importante, que es la curiosidad. Mira, yo di una charla en la Universidad de Navarra hace 2 años a una clase de chavales de 19 años. Después de mi charla, se me acerca uno y me dice, señor Carpentier, ¿y nosotros qué vamos a hacer si está todo inventado? Digo, tú con 19 años me dices a mí que está todo inventado y yo aprendo todos los días con 80 años, tío. Es que es una cosa, algo está mal en nuestro sistema educativo, pero yo creo que sobre todo el que la gente no prima la curiosidad. Es una tontería, pero nos ha pasado históricamente siempre, es decir, te hacían hacer líneas rectas sin poner una regla. ¿Por qué? No, porque hay que tener el pulso, macho. Si hay una regla, sea mucho más rápido con la regla. Bueno, pasa con la inteligencia artificial, está pasando en todos los estamentos. Y siempre, me temo, que es por la misma razón. Yo he pasado por ahí y tú tienes que pasar por el mismo aro. No me cuentes tu historia. Estrategia militar. O sea, el sargento chusquero que te obligaba a hacer todo aquello que era... Bueno, yo creo que es un tema de reflexión profundo, porque los jóvenes, bajo mi punto de vista, atesoran un talento brutal. Todo aquel que dice que para jóvenes los de antes y para viejos los de ahora es un gravísimo error. Una tontería. Pero creo que hay que cambiar el sistema educativo para que nuestros jóvenes nos puedan soportar, que podrían hacerlo y muy bien. Pero los modelos de negocio, la forma de hacer empresa ha cambiado. O sea, yo tengo 57 años y, bueno, pues he cambiado 9 empresas. Un niño. Bueno, un niño, pero quiero decir que yo me eduqué en una España donde el que trabajaba en la Telefónica, trabajaba en la Pegaso, trabajaba en el Estado. O sea, el otro día escuchaba un dato escalofriante. En España, 19 millones de personas tienen un subsidio del Estado. Es insostenible. O sea, casi el 50% de nuestra población recibe un subsidio del Estado. Claro, Es un país anoréxico, empresarialmente hablando. Como votan igual, Es una pena. Es una pena, Y hay que cambiarlo. Pero, sin embargo, yo que he dado clases, muchas en MBAs, ahí te das cuenta de que hay gente que a pesar de la universidad han salido adelante y son luchadores natos. Y yo tengo una fe en las generaciones jóvenes total. Yo también. Por eso lo decía, que creo en las inteligencias múltiples de nuestra gente joven.
creo que son los principales impulsores del cambio y nosotros somos el freno de muchos de ellos, porque estoy de acuerdo contigo. Al final tú pretendes que ellos pasen por el calvario que tú has pasado porque otros te hicieron pasar y es un gravísimo error. Facilítales el camino, que lo van a hacer mucho mejor que nosotros, pero no les ponga freno. Dice, ¿cómo va a hacer un examen utilizando la inteligencia artificial? Digo, porque está ahí. ¿Y qué pasa? Que tendrá que aprender más. Lo que pasa es que el examen será mucho más exhaustivo y lo hará mejor y aprenderá a hacer otras cosas. O sea, lo que pasa es que lo que no quiere el profesor es perder el control. Yo tengo un ejemplo curiosísimo y con esto acabo. En pandemia, pues la enseñanza se hizo a través de las redes. Gracias a Dios funcionaron los data centers, funcionaron las operadoras de telecomunicaciones y yo veía desde mi casa, en aquel momento mi hijo tenía 7 años, la impotencia de profesores que se creían en un estado empoderado frente a chavales que tenían 7, 8, 9, 10 años y cuando esos profesores de 50, o sea, no hablo de profesores de 60, de 50, de 45, se enfrentaban a manejar las pizarras electrónicas, eran absolutos neófitos, porque el chaval de 10 años le decía, señorita, usted tiene que tocar allí, y toque aquel botón, y toque... Es decir, tenemos que actualizar nuestro segmento académico. En Estados Unidos hay clases de los chavales jóvenes de 15 años dando clases a los mayores. Y lo creo. Clarísimo. Yo eso creo que es muy importante que entendamos que desgraciadamente no se puede cambiar las cosas de un día para otro, pero que tenemos que ser mucho más agresivos en cómo educamos a la gente a que tenga dos cosas. Una, curiosidad, y la otra, que se gane la vida, no que quiera vivir del cuento, que es que estamos enseñando a mucha gente a vivir del cuento. La formación continua, o sea, yo creo que alguien de mi generación pensábamos que estudiar en la universidad es sacar una carrera ya en una FP, que parecía de segundo nivel, otro grave error. Pero aquel que tenía una titulación universitaria de primer grado, parecía que salías de la carrera, tenías el título y ya no tenías que entrenarte nunca más. Y eso no es así. En una de mis entrevistas en la Bolsa de Madrid, entrevisto a Meiner Spengel, que es el CEO de Spengel, o sea, en MassOrange, ahora, ¿no? Explica cuando creó la empresa, ¿no? Y dice que no tenía ni idea de crear una empresa. Este fue mi jefe directo, le conozco bien, a Meini, fue mi jefe directo, creo que es uno de los grandes talentos del mundo empresarial. Y cuando nadie creía en lo que él iba a hacer, yo recuerdo que me dijo Pedro Pablo, yo voy a convertir mi compañía en la compañía número 1 o número 2, hace 15 años. Una cosa que me contó, que yo no sabía, soy amigo de él, y sabía bastantes cosas, pero eso no la conocía. Y es que él es carpintero, aparte de estudiar y haber hecho, hizo una maestría en carpintería. El tío sabe hacer un mueble. Entonces, es una educación diferente. Y él reconoce que cuando empezó no tenía ni idea de dirigir una empresa, pero él tenía claro que la clave era tratar bien a sus empleados. Y es lo que ha hecho que esa empresa haya subido de la nada a ser una empresa milmillonaria, de las que hay pocas en España. Tenía un talento especial para poderte hacer sentir como en casa. De hecho, si analizas los diferentes edificios por donde ha pasado y ahora todos los empleados que tienen en la finca, tú entras en las oficinas y te das cuenta y se respira un clima de cuidar el capital humano. O sea, el tío es listo. Muy listo, muy listo. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Cómo vamos de tiempo? Miguel Ángel, tú eres el que controlas el tiempo. ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Y por ahí? A ver, a mí de las cosas que dices, has creado 70 empresas, 7 han salido hacia adelante, o sea que es un ratio de un 10%, con lo cual hay que ensayar... 3 veces más de lo habitual. Vale, Para que, digo, pues, estadísticamente, vale, un 1 o un 2%.
Con lo cual hay que tener una resiliencia importante porque realmente hay 97 que no funcionan. Y después otras dos cosas que también me preocupan, que para hacer eso, primero, aparte de curiosidad, la velocidad que va todo, a mí, no sé si por mi edad, me tiene impresionado y presionado y que es muy difícil mantenerse al día. Y por el otro lado, que también, y no sé si es que soy del siglo XX, que muchas veces es más fácil tener una idea y después sudar la camiseta, organizar la empresa, hacer todo bien, no sale, joder. Entonces, perdón que digo, pero... Siempre hay que decir que la idea es como mucho el 10%. Por eso digo que... El 90% es la ejecución, siempre. Y por eso nosotros los que invertimos muy en early stage, por eso solo consiguen el 3%. Nosotros hemos conseguido el 10% porque lo hemos hecho algo mejor por suerte. Porque cuando la gente me dice, no, es que lo has analizado mejor. No, por suerte. Así es sencillo. ¿Por qué? Pues porque hay tantos imponderables cuando estás invirtiendo sobre un papel. Porque no es lo mismo que un venture capital que ya invierte cuando tienes 30 empleados, facturas 1,5 millones, tienes un nevita o estás a punto de conseguirlo. Eso es otro tipo de inversor. El inversor en el que yo he estado metido es de arriesgar totalmente a la persona, con la persona, llegar a un acuerdo de decir, oye, te meto 20, 30.000 euros, pero no tengo ni idea de cómo vas a sacar esto adelante. Te ha convencido y has entrado. Y ahí el ratio del 3% es el estándar mundial, el 10% es altísimo. Pero la razón es que el 90% no es que hayan fracasado. Ahí a lo mejor de ese 90% hay un 45% que se han convertido en empresas pequeñas que se manejan, que nos han comprado a los inversores, nos han devuelto el dinero, básicamente que ahora tienen una empresa que a ellos les va bien, disfrutan y no quieren complicarse la vida. Y eso para un inversor no vale. Pero a ellos les viene perfectamente bien. Y de esas hay muchas. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas? La última y ya... ¿Tú crees que el inversor nace o se hace? ¿Perdona? Decía que si tú crees que el inversor nace o se hace. Bueno, yo creo que el inversor se hace con el tiempo. Pero todos tenemos desde pequeños la intención de hacer algo para invertir. Otra cosa es que hasta que no tenemos más experiencia es muy difícil. Y yo realmente he llegado a la inversión en base a crear empresas. Yo he creado, de las 90 y tantas, he creado 12 en las que yo he sido el jinete del apocalipsis. O sea, yo estaba ahí desde el principio, ¿no? Entre ellas esa que te contaba de datos, ¿no? Es decir, que yo creo que hay una situación muy interesante en invertir en early stage, o sea, lo que es muy al principio, lo que se llama capital semilla, seed capital, donde, claro, tienes muy poca posibilidad de acertar. Pero cuando aciertas, aciertas fuerte. Oye, pues muchas gracias a todos y... Muchas gracias, Rodolfo. La verdad es que, bueno, con todo lo que has contado, tenemos que pensar si estamos en una empresa del siglo XXI o no, por lo cual da para reflexionar. Yo incluso en lo mío alguna cosita tengo que pensar también. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí dicen, bueno, a ver dónde está eso, ¿no? Y bueno, yo creo que son muchas cosas para pensar. Ha sido súper agradable, interesante y nos deja muchas preguntas y tal. De esto haremos una crónica, la publicaremos. Si alguien quiere, yo creo que si nos trasladáis alguna otra cuestión, se la podemos trasladar
a Rodolfo, que Hombre, sobre seguro todo los que que... están en remoto, que no han podido hacer preguntas, que Eso me las es, hagan y yo eso es. con Estamos gusto abiertos las contesto con a gusto. eso y estaríamos encantados de que esto pues sea el principio de una relación que a mí me ha encantado, como os he dicho, retomar después de 25 años, ¿eh? Y volver a tener a mi profesor aquí, en ICADE, que es una maravilla. Así que muchísimas gracias a todos. Los que queráis que no recibáis nuestro boletín o nuestras convocatorias, os podéis apuntar ahí en ese listado que hay en la mesa. El día 5 tenemos un homenaje a Ignacio Astarloa, que fue un profesor nuestro extraordinario, y el 10 de abril tendremos una mesa redonda para hablar de construir la confianza, una combinación de arte y ciencia, organizada por Simon Dolan y con Kyle Brickman, Miriam Díez y Laura Moncho, con lo cual tenemos cosas interesantes que contaros y contamos con vosotros y muchísimas gracias. Gracias.